Al comienzo de la tercera temporada, el ambiente en Oak Island se vuelve más pesado, más tranquilo, casi contenido. Hay un cambio notable en la forma de comportarse de Rick Lagina. Habla menos de lo habitual y en su lugar opta por observar, escuchar y absorber todos los movimientos a su alrededor. Su silencio no es vacío, sino deliberado. El equipo empieza a percibirlo casi de inmediato. Rick se está guardando algo. Las reuniones son cada vez más breves y específicas. Los mapas se revisan una y otra vez, a veces hasta altas horas de la noche, para volver a modificarse a la mañana siguiente. Los objetivos de perforación que parecían fijados cambian de repente en el último minuto. Lo que parece indecisión en la superficie empieza a parecer intención. Hay un entendimiento tácito entre la tripulación de que Rick está siguiendo un plan que aún no se ha revelado, que existe silenciosamente en su mente y no en los monitores de las cámaras. Entonces, sin previo aviso, Oak Island se agita una vez más. Al comenzar la perforación cerca de Smith's Cove, los datos se niegan a comportarse con normalidad. Las lecturas de densidad se disparan de forma espectacular, registrando niveles entre 8 y 10 veces superiores a los esperados en formaciones naturales. Los expertos que estudian las cifras vacilan antes de hablar y luego dicen claramente y sin lugar a dudas que no puede tratarse de roca ordinaria. Algo artificial se esconde debajo. El radar de penetración en el terreno empieza a dibujar un panorama aún más extraño. Aparecen líneas rectas donde no debería haberlas. Las paredes estratificadas emergen en patrones limpios y deliberados. Las firmas se asemejan a estructuras selladas, no a geología aleatoria. En este punto, la mayoría de los equipos harían una pausa, reevaluarían, tal vez se retirarían. Rick hace lo contrario. Ordena continuar la perforación, pero en un ángulo que antes se había descartado como demasiado arriesgado, demasiado impredecible. Marty expresa su escepticismo. La tripulación se pone tensa. Todos los instintos dicen que esto podría salir mal. Sin embargo, la confianza de Rick no vacila. Observa los monitores con una intensidad que roza la tranquila certeza. Entonces llega el momento que agota el aire de la sala. La excavación confirma las señales metálicas. Detrás de los canales de agua se descubre una zona sellada. Se extraen y analizan las primeras muestras y los resultados se propagan por el equipo como una onda expansiva. Hay rastros de oro de altísima pureza. Cuando los especialistas calculan el valor potencial, las estimaciones se disparan hasta unos $185 millones. Y aún así, Rick no lo celebra, porque nunca se trató solo de oro. Junto al metal precioso, hay indicios de estructuras de ingeniería y posibles artefactos, pruebas de planificación, intención e inteligencia, mucho más allá de un simple alijo enterrado. Este descubrimiento sugiere no un tesoro oculto, sino un sistema, un diseño, algo destinado a perdurar, a confundir, a proteger. Las implicaciones amenazan con reescribir más de 2 siglos de historia de Oak Island. Lo que hace que este momento sea aún más asombroso es darse cuenta de que nada de esto ocurrió por accidente. Rick no se tropezó con este descubrimiento. Construyó hacia él en silencio pacientemente a lo largo de años de decepción. Mientras las cámaras captaban fracasos, pozos derrumbados y perforaciones abandonadas, Rick estaba recogiendo algo mucho más valioso que el éxito. Estaba recogiendo datos. Cada perforación fallida contaba una historia. ¿A qué profundidad cambiaba repentinamente la resistencia? ¿Dónde se disparaba la presión del agua de forma poco natural? ¿En qué puntos los registros de perforación se volvían incoherentes o confusos? Rick lo documentaba todo. Sacó mapas de temporadas anteriores, pero en lugar de verlos como simples coordenadas, empezó a leerlos como patrones. Líneas, curvas, relaciones. Las perforaciones fallidas que antes parecían aleatorias, ahora aparecían conectadas como si trazaran el contorno de algo que el equipo había estado rodeando en lugar de golpeando. Rick se dio cuenta de algo inquietante. No estaban perforando encima del tesoro, sino moviéndose a su alrededor. Uno de los mayores obstáculos siempre había sido la incoherencia.
Diferentes equipos, diferentes métodos, diferentes interpretaciones, año tras año. Rick fusionó todos los registros históricos de perforación en un único gráfico maestro. Profundidades, composición del suelo, momento de la intrusión de agua, fluctuaciones de la resistencia, todo estaba alineado. El resultado era imposible de ignorar. En ciertos lugares, la resistencia cambiaba bruscamente solo para que el equipo perforara más allá o abandonara el sitio por completo. Rick también revisó los registros históricos con nuevos ojos. Las referencias de los 1700, las teorías de los túneles de inundación. Las viejas notas de ingeniería antes desechadas como especulaciones empezaron a parecerle intencionadas. Empezó a creer que los constructores originales de Oak Island crearon un sistema diseñado específicamente para derrotar la excavación directa. Perforar directamente hacia abajo siempre fallaría. El sistema exigía comprensión, no fuerza. Esa constatación se convirtió en la base de la estrategia secreta de Rick. Estudiar el propio sistema, no solo el premio que protegía. No anunció este avance, no lo explicó en reuniones ni lo mostró ante las cámaras, sino que actuó con sutileza. La colocación de los equipos se modificó en pequeños grados. Los ángulos de perforación se ajustaron lo justo para probar nuevas hipótesis. El orden de las ubicaciones de las pruebas cambió discretamente. Para el equipo se trataba de mejoras rutinarias. Para Rick eran experimentos controlados. Smith's Cove siempre había sido el centro de la historia de Oak Island. Túneles de inundación, fibra de coco, caminos de piedra. Casi todas las teorías importantes apuntaban a ella. En temporadas anteriores, fue tratada principalmente como una estructura defensiva, una barrera que protegía algo más adentro. Rick comenzó a hacer una pregunta diferente. Si esta defensa era tan avanzada, ¿dónde estaba su punto de control? Cuando volvió a analizar los mapas del túnel de inundación, se dio cuenta de que el flujo de agua seguía una lógica calculada. Los cambios de presión entre la marea alta y la baja no eran caóticos, sino que estaban regulados. Esto sugería la existencia de una zona sellada que gestionaba el sistema, no solo que bloqueaba a los intrusos. Rick empezó a creer que la cámara del tesoro no estaba directamente expuesta sino oculta tras un mecanismo de entrada controlada. También había algo personal que impulsaba su regreso a Smith's Cove. Rick sentía que el equipo se había precipitado antes en esta zona. Las pistas se tachaban de no concluyentes con demasiada rapidez. En Season 13, se negaba a descartar nada. Cada anomalía se seguiría hasta el final por sutil que fuera. Cuando se instalaron nuevos equipos, las señales cambiaron. Las lecturas de densidad se volvieron desiguales, estratificadas, complejas. Parecía un punto de unión en el que convergían túneles, cámaras y zonas selladas. Para Rick, Smith's Cove pasó de ser un lugar a convertirse en una clave. Si la lógica de este lugar se desentrañaba, el secreto de toda la isla podría desentrañarse con ella. Cuando Rick revisó antiguos escáneres de radar de penetración en el suelo, se dio cuenta de algo que otros habían pasado por alto. Las anomalías de baja prioridad aparecían repetidamente débiles y poco claras, a menudo descartadas como ruido. Sin embargo, nunca desaparecían del todo. Cambiaban ligeramente entre los escáneres, permaneciendo entre profundidades de 90 y 110 pies. No eran fijas ni aleatorias. Rick se dio cuenta de que los escáneres rectos podían distorsionar las estructuras rígidas que había debajo. No eran errores, sino sombras. Y cuando superpuso estas anomalías con antiguos informes de perforación, surgió otro patrón. Dondequiera que aparecieran estas débiles señales, también había informes de cambios repentinos de resistencia e intrusiones de agua de años atrás. Los datos dispersos, antes sin sentido por sí solos, formaban ahora una imagen coherente. Había algo sólido, algo complejo, algo deliberadamente oculto. Rick seguía sin explicárselo todo al equipo. Todavía no. Porque en Season 13 no se trataba solo de revelar un tesoro. Se trataba de revelar una verdad. Y lo que se acababa de descubrir podía estar guardando algo mucho más grande que el dinero.
En lugar de ignorar los datos del georradar, los interpretó como una advertencia de que había algo debajo que estaba desorientando la aproximación directa. Eran los datos ocultos que todos los demás habían pasado por alto. Este momento supuso un punto de inflexión para Rick. Comprendió que la verdad sobre Oak Island no residía en las señales estridentes, sino en las anomalías silenciosas. Los datos que parecían más aburridos iban a resultar en realidad los más peligrosos y valiosos. Nuevo ángulo de perforación. La decisión más arriesgada. Una vez que Rick descubrió la estructura oculta, el siguiente paso fue el más difícil. La perforación recta ya no era una opción. Si había una estructura angular o estratificada debajo, la perforación vertical podría dañarla y destruir pruebas. Rick se decidió por la perforación en ángulo lateral, y esta fue la decisión más arriesgada de Season 13, el equipo de ingenieros lanzó una clara advertencia. La perforación en ángulo lateral conlleva un mayor riesgo de derrumbe, sobre todo en una zona sensible al agua como Smith's Cove. Un ligero error de cálculo podría provocar una inundación y cerrar todo el pozo. El coste era mayor, el tiempo más largo y el riesgo de fallo doble. Rick sabía que no era una opción segura, pero sí necesaria. La perforación recta siempre había disparado el sistema, activando los túneles de inundación. Con el enfoque de ángulo lateral, Rick quería eludir el sistema, no enfrentarse a él. Esta estrategia no era de fuerza bruta, sino de precisión. Antes de empezar a perforar, la atmósfera estaba cargada. La tripulación estaba nerviosa, Marty se mostraba escéptico y se aumentaba la vigilancia en cada rotación. Se mantenían a la espera sensores de presión, caudalímetros de agua y bombas de emergencia. Se realizaban múltiples comprobaciones antes de perforar cada centímetro. La velocidad era lenta, pero las apuestas eran muy altas. Durante la perforación en ángulo lateral, el patrón de resistencia empezó a comportarse de forma diferente. Algunas capas eran blandas, otras de repente duras como rocas. Esta incoherencia confirmaba la teoría de Rick de que debajo no había roca natural, sino una estructura diseñada. El temor a la inundación era constante, pero la perforación seguía controlada. Rick sabía que si esta maniobra fracasaba, no solo podría peligrar la temporada, sino todo el proyecto, pero si tenía éxito, podría revelarse la mayor verdad sobre Oak Island. Era un riesgo que Rick estaba dispuesto a correr. Esta arriesgada decisión se convirtió más tarde en la base de una historia de 185 minutos en la temporada 13, tensión y duda en el seno del equipo. La decisión de proseguir con la perforación de ángulo lateral cambió el estado de ánimo de todo el equipo. Se estaba trabajando en la obra, pero la tensión era evidente en los rostros de todos. Los miembros de la tripulación hablaban despacio. Las bromas habían desaparecido y todos sabían que no se trataba de una operación normal. En un lugar como Smith's Cove, el más mínimo error puede arruinar toda la temporada. Marty Lagina pensaba de forma más práctica. Su pregunta era sencilla. Los costes aumentaban, los plazos se dilataban y aún no había pruebas sólidas. Marty preguntó repetidamente a Rick si estaban sobreinterpretando los datos. El escepticismo de Marty era lógico, pero también aumentaba la presión sobre Rick. Los temores de la tripulación eran otros. Temían el derrumbe y la inundación, ya que la perforación en ángulo lateral no ofrece una salida rápida. Un aumento repentino de la presión del agua podría provocar el cierre del pozo. Las reuniones de seguridad se hicieron más largas, y todo el mundo se puso más alerta. Rick observaba todo esto y sentía el peso de la responsabilidad en lo más profundo de su ser. El ambiente previo a la decisión era emocionalmente pesado. Rick sabía que si resultaba ser errónea, la culpa recaería sobre él. La seguridad del equipo, el futuro del proyecto y la credibilidad de Oak Island, todo dependía de esta decisión. Pero una cosa estaba clara en la mente de Rick. Si seguía retrocediendo por miedo, la verdad podría no salir nunca a la luz. Señal impactante del radar de penetración en el suelo. Cuando se tomó un nuevo escáner de radar de penetración en el suelo con un nuevo ángulo de perforación, lo que apareció en la pantalla dejó atónitos a todos. Los datos no eran desordenados, sino inusualmente limpios. Se veían líneas rectas, líneas que la naturaleza no crea. Se veía claramente la estructura en capas, como si alguien hubiera planificado la construcción por debajo.
Lo más chocante fue el indicador de zona sellada. En algunas zonas la onda de radar rebotaba como si chocara contra un límite sólido. No era el comportamiento de una cueva natural o de tierra suelta. Los expertos se pusieron inmediatamente en alerta. Dijeron que la señal apuntaba a una estructura artificial. La excitación y la tensión se apoderaron de la sala. Los ingenieros se mostraron entusiasmados pero cautelosos. Los expertos en arqueología advirtieron que si se trataba de una estructura histórica, la perforación podría causar daños. Para Rick este momento fue a la vez una confirmación y un dilema. Su teoría parecía correcta, pero el riesgo había aumentado. También había algunas interrupciones intermitentes en los datos del radar que indicaban conexiones de túneles de inundación, lo que significaba que la estructura no estaba aislada, sino que formaba parte de un sistema. Rick comprendió que la verdad sobre Oak Island podría no ser un simple cofre del tesoro, sino una red de ingeniería. A medida que avanzaban las exploraciones, el suspense aumentaba. Cada nueva línea, cada sombra en capas, insinuaba una nueva historia. El equipo estaba ahora dividido en dos grupos, uno lleno de entusiasmo y el otro helado de miedo. Rick se interponía entre estas dos emociones. El radar de penetración terrestre había dado ahora a Oak Island una nueva perspectiva. No se trataba solo de buscar, sino de validar la estrategia secreta de Rick. La cuestión ya no era si había algo debajo, sino de qué tamaño tenía y cuál sería el coste de extraerlo. Lecturas de densidad inusuales. Cuando los datos del sensor de densidad aparecieron con la perforación, las cifras sorprendieron a todos. La densidad normal del suelo y la roca natural se mantiene dentro de un rango fijo pero bajo Smith's Cove. Las lecturas se dispararon de repente entre 8 y 10 veces. Al principio los ingenieros se sintieron confusos, ya que normalmente no se dan densidades tan elevadas. No parecía tratarse de una simple capa de piedra. Rick Lagina se sentó solo y analizó los datos de densidad. Observó que los picos no eran continuos, sino que se producían a intervalos concretos, lo que significaba que debajo no había una roca uniforme, sino capas de distintos materiales. Las formaciones naturales suelen ser aleatorias, pero estas lecturas seguían un patrón casi estructurado. Esta es la mayor diferencia entre la roca natural y las estructuras hechas por el hombre. La roca natural se forma gradualmente bajo presión, por lo que su densidad cambia suavemente. Sin embargo, las estructuras hechas por el hombre utilizan diferentes materiales, piedra, madera, metal, lo que provoca cambios bruscos de densidad. Rick estaba viendo este patrón. Los expertos también confirmaron que estas variaciones de densidad tan acusadas solo se producen cuando hay una construcción intencionada debajo una cámara, una pared o un contenedor sellado. Este momento fue enorme para Rick, ya que era la primera vez que los datos apoyaban abiertamente su teoría. El regreso de la teoría de los túneles de inundación, los picos de densidad, volvieron a poner de actualidad la teoría de los túneles de inundación. Muchos creían que una de las teorías más antiguas y controvertidas de Oak Island, la de que los túneles de inundación se construyeron para proteger tesoros, era un mito, pero los nuevos datos contaban una historia diferente. Rick superpuso antiguos mapas de túneles de inundación y lecturas de densidad actuales. Sorprendentemente, las zonas de alta densidad se encontraban cerca de lugares donde se habían registrado previamente cambios en la presión del agua, lo que significaba que la estructura y el sistema hídrico estaban conectados, no separados. La lógica de los túneles de inundación era simple, pero genial. Si alguien perforaba en el lugar equivocado, el agua entraba a raudales inutilizando el pozo. Rick empezó a creer que este nuevo descubrimiento podría formar parte de ese sistema de protección. El tesoro no era accesible directamente, sino que estaba oculto tras capas de defensa. Desde una perspectiva histórica, esto no era imposible para los ingenieros del siglo XVII. En aquella época, las inundaciones controladas eran posibles con canales de piedra, sellos de arcilla y con puertas de madera. Rick se dio cuenta de que la gente que trabajaba en Oak Island no era ingenua. La teoría del túnel de inundación suscitó reacciones encontradas en el equipo. Algunos estaban entusiasmados porque podía significar un descubrimiento real. Algunos estaban asustados porque significaba un peligro real. Rick entendía ambas cosas.
Si esta estructura estaba realmente conectada a un sistema de túneles de inundación, habría que considerar cuidadosamente cada paso siguiente. El más mínimo error podía inundar todo el lugar. Rick sabía que Oak Island ya no era una búsqueda del tesoro, sino un rompecabezas de ingeniería. Y este rompecabezas podría convertir la temporada 13 en un acontecimiento que cambiaría la historia. Ese día se sentía completamente diferente en Oak Island. El sonido de la maquinaria había estado resonando continuamente desde la mañana. Los taladros giraban, las bombas funcionaban, y el proceso de extracción de tierra parecía rutinario. La cuadrilla estaba ocupada con su trabajo, pero en el fondo todos sabían que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Rick no hablaba mucho en la obra, solo observaba atentamente cada movimiento. A medida que avanzaba la perforación, el sonido de las máquinas empezó a cambiar ligeramente. Al principio el taladro funcionaba con suavidad, luego de repente aumentó la resistencia. El operario redujo la velocidad y ajustó la presión. En ese mismo instante, un extraño silencio se apoderó de la obra. El ruido de las máquinas disminuyó, y los ojos de todos se clavaron en la pantalla y el cabezal de perforación. Las caras de la tripulación empezaron a cambiar. Nadie hablaba, pero todos comprendieron que aquel no era un comportamiento normal. Rick hizo una señal para detener la perforación con un gesto de la mano. Durante unos segundos se hizo el silencio absoluto. Ni máquinas ni el sonido del viento. El mismo silencio que se produce justo antes de un gran momento. Rick miró al suelo y luego a las pantallas de datos. Marty también estaba en silencio, lo cual era raro. Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros como buscando confirmación de que no estaban solos en este sentimiento. Mucho se había presenciado en Oak Island, pero nunca se había producido un silencio semejante. En ese momento Rick se dio cuenta de que no se trataba de una excavación rutinaria. Este era el momento en el que la isla empezaría a responder. Las reacciones de la tripulación oscilaron entre la excitación y el miedo. Algunos intentaron reprimir una sonrisa. Otros se ajustaron los cascos como preparándose mentalmente. Ese fue el día en que Oak Island dejó de hablar para que todo el mundo pudiera oír. Las máquinas estaban en silencio, pero algo muy fuerte estaba presente bajo tierra, y todo el mundo lo sabía. Ya no había vuelta atrás. Confirmación de las señales metálicas y la zona sellada. Tras el silencio, cuando se volvieron a comprobar los sensores, las lecturas de las pantallas empezaron a cambiar rápidamente. Los detectores metálicos empezaron a reaccionar de repente. Las señales no eran débiles, sino claras y coherentes. No parecía ruido aleatorio. Inmediatamente se avisó a los ingenieros y se mostraron los datos a Rick. La resistencia a la perforación ya no era uniforme. Unos centímetros eran blandos y de repente la cabeza perforadora chocaba contra una superficie dura como la roca. Esto no se parecía a la estratificación natural. Rick ordenó que se detuviera de nuevo la perforación y los sensores se pusieron en modo de exploración más profunda. El resultado fue aún más impactante, se veía un límite definido. El indicador de una zona sellada era claramente visible. Las ondas de radar rebotaban como si chocaran contra una superficie cerrada. Los expertos confirmaron que no podía tratarse de tierra suelta ni de una cueva. Debajo había algo sólido e intencionado, una pared, una cámara o un contenedor. El patrón de las señales metálicas también era extraño. No estaban dispersos, sino agrupados. Esto significaba que el metal estaba concentrado en un lugar no disperso como los depósitos al azar. Para Rick esto era una prueba instantánea. La teoría de los sistemas ya no era solo una idea. Volvió el entusiasmo entre la tripulación, pero esta vez controlado. Rick dijo claramente que no habría prisa. Perturbar la zona sellada era muy arriesgado. Había riesgo de inundación, derrumbe y pérdida de pruebas. Había que planificar cuidadosamente cada paso siguiente. Ahora Oak Island había indicado claramente que había algo debajo. La cuestión no era si se había encontrado algo, sino por qué estaba sellado. Las señales metálicas y la resistencia confirmaron la estrategia secreta de Rick. La temporada 13 había entrado oficialmente en territorio desconocido. Primeras muestras, trazas de oro y nivel de pureza. Tras confirmar la zona sellada, el siguiente paso era el más delicado: extraer las primeras muestras.
Rick dejó claro que no se realizarían perforaciones agresivas. Se utilizaron técnicas de micromuestreo para evitar dañar la estructura. En cuanto se recogió la primera muestra, toda la tripulación se reunió a su alrededor. La muestra era pequeña, pero su color y peso eran inconfundibles. Inmediatamente se enviaron muestras para su análisis en laboratorio. Los primeros análisis químicos mostraron claramente trazas de oro. No se trataba de contaminación a nivel de trazas, sino de una presencia mensurable. Lo más sorprendente es que las impurezas eran muy bajas. Los expertos afirmaron que esto no reflejaba un comportamiento similar al del oro de superficie, ni una contaminación moderna. La expectación aumentó a medida que llegaban las estimaciones de pureza. Los informes preliminares indicaban una pureza superior al 85%, lo que se considera bastante alto para yacimientos subterráneos en bruto. Normalmente no se encuentra oro tan limpio en un entorno de suelo mixto como el de Oak Island. Aquí es donde Rick empezó a sospechar que no se trataba de un yacimiento ordinario. Los expertos dijeron que el oro no aparecía disperso de forma natural. El patrón de trazas estaba concentrado como si el oro hubiera sido almacenado intencionadamente o guardado en una zona protegida. Por eso el comportamiento de la muestra difería del de una veta natural. La excitación entre la tripulación era palpable, pero Rick les dijo a todos que permanecieran con los pies en la tierra. Rick sabía que la muestra era pequeña, pero la señal era grande. No se trataba solo de una prueba de oro, sino de una prueba del sistema. Oak Island había pasado de las conjeturas a las pruebas, y este entusiasmo inicial se traduciría más tarde en grandes cifras. ¿Cómo se calculó la valoración de 185 mineros? Una vez confirmada la presencia de oro, la siguiente pregunta lógica era, ¿de qué tamaño podría ser? Los expertos no realizaron la valoración de forma emocional, sino mediante puro cálculo. En primer lugar, se calculó una estimación aproximada del volumen de la zona sellada. Se creó un modelo de volumen 3, combinando datos de GPR, lecturas de densidad y profundidad de perforación. La estimación del volumen se mantuvo conservadora para evitar exageraciones. Los expertos suponían que la estructura sellada no se llenaría completamente de oro, por lo que las hipótesis de recuperación se mantuvieron prudentes en torno al 60 o 65% de material extraíble. A continuación se aplicó un factor de pureza que, según las pruebas iniciales, era inusualmente alto. El precio del oro se calculó al tipo actual del mercado, pero no se tuvieron en cuenta las fluctuaciones futuras en la valoración. Se utilizó la matemática simple. Oro recuperable. Estimado, X porcentaje de pureza, X precio actual de la onza. Cuando se revelaron las cifras, la cifra se estabilizó en torno al 185 lauros. Y lo que es más importante, esta valoración era solo para el oro. Los expertos no incluyeron el valor de los artefactos, objetos históricos o estructuras únicas. Rick comprendió que el valor real podría ser mucho mayor, pero el equipo optó por ser conservador en los debates públicos. Los expertos también aclararon que no se trataba de una fantasía en el mejor de los casos, sino de una estimación respaldada por datos. Si la estructura permanecía intacta y la inundación estaba bajo control, la recuperación era posible. Para Rick, 185 mililitros no era solo un número, sino la validación de que iba por buen camino. La valoración en Oak Island no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de historia de pruebas y de cierre. Las primeras muestras y valoraciones dejaron claro que la Season 13 no era una temporada de relleno. Este fue el punto en el que la historia de 200 años de Oak Island empezó a traducirse en números reales. No solo el oro. El ángulo de los artefactos y la estructura. Cuando se confirmó la existencia de la zona sellada y de rastros de oro, la atención de Rick Lagina no se centró únicamente en el oro. Comprendió que si la zona estaba tan protegida, no podía tratarse solo de pepitas o lingotes de oro. Los expertos sugirieron la posibilidad de que también hubiera cofres de madera, cajas reforzadas con hierro, herramientas antiguas u objetos relacionados con la navegación. Todas estas cosas podrían explicar la ingeniería y la logística de la época. El diseño de la estructura también lo decía todo: paredes rectas, construcción en capas y secciones selladas
indicaban que no se trataba de una cueva natural. Si alguien puso tanto esfuerzo en construir la estructura, su propósito no podía ser únicamente esconder dinero. Rick empezó a sospechar que el lugar podría haber servido también para llevar registros o almacenar objetos valiosos. El hallazgo de artefactos habría supuesto un gran cambio para Oak Island. Si se encontraban monedas, herramientas o inscripciones, la datación podría quedar más clara. Esto podría revelar quién vino aquí, cuándo y por qué. Rick comprendió que este descubrimiento se había convertido no solo en una búsqueda del tesoro, sino en una investigación histórica. Por eso el equipo mantuvo el ritmo bajo. Rick no quería que ninguna prueba resultara dañada por las prisas. El oro puede recuperarse, pero si se rompe la historia, nunca volverá a encontrarse. Oak Island pensaba por primera vez más allá del dinero. ¿Cómo podría cambiar la historia de Oak Island? Si se demuestra que estas estructuras y artefactos son realmente antiguos, el misterio de 200 años de Oak Island podría cambiar por completo. Hasta ahora las teorías se han basado en conjeturas, pero con pruebas físicas, incluso los libros de historia podrían revisarse. Rick se dio cuenta de que este descubrimiento era importante no solo para el espectáculo, sino también para el mundo académico. Las teorías de los templarios y los primeros europeos siempre se han considerado controvertidas, pero los túneles de inundación y las cámaras selladas apuntan a los avanzados conocimientos de la época. Si la datación resulta ser del siglo XVII o anterior, surgirán preguntas. ¿Quién realizó aquí una construcción tan avanzada? También entra en juego el ángulo de las operaciones ocultas. La isla Oak podría haber sido algo más que un almacén de tesoros, sino un lugar estratégico. Rutas comerciales, objetos religiosos o documentos secretos escondidos aquí. Esta posibilidad ya no parecía irreal. Rick sabía que este descubrimiento podría desafiar creencias. Oak Island ya no era una fantasía, sino que estaba más cerca de convertirse en un misterio basado en pruebas. Por eso se consideraba que la temporada 13 era la más delicada. Rick Lagina se enfrentaba ahora a la cuestión más importante. ¿Debía seguir perforando o hacer una pausa? Avanzar significaba aumentar el riesgo y detenerse significaba perder impulso. Cada decisión podía hacer o deshacer la historia. Rick dijo claramente al equipo que el siguiente paso se daría con cuidado. Abrir la zona sellada no era solo una decisión técnica, sino también moral. Oak Island estaba ahora más cerca de la verdad que del tesoro. El 13 de la temporada se detiene aquí. La pregunta queda abierta. Lo que se esconde bajo la cala de Joe Smith puede ser la verdad final sobre Oak Island. Y una clara advertencia. Si no se suscribe ahora se perderá la mayor revelación de la historia de Oak Island, porque lo que está por venir podría cambiar no solo el oro sino toda la historia.